Saludos, mi nombre es Víctor Soto y voy a estar explicando lo que es el 6 Sigma como parte de nuestra evaluación final. Entonces, lo primero es, ¿qué es 6 Sigma? Es un método y un conjunto de herramientas que nos ayudan a diseñar productos y procesos capaces, nos ayuda a identificar defectos, impulsa la mejora continua de los procesos y optimiza distintos aspectos de la empresa. Con la optimización, como ya sabemos, nosotros podemos maximizar algunos elementos que así lo querramos o minimizar otros. Por ejemplo, minimizar desperdicios o minimizar especialmente los defectos y maximizar, dígase, la productividad o cualquier aspecto positivo de la empresa. Básicamente esto es lo que busca de manera sencilla el 6 Sigma. Entonces, hablemos un poco de la etimología, o sea, ¿por qué el 6 y por qué el Sigma? Entonces, Sigma. Lo primero es que el sigma es una letra griega que representa la desviación estándar. Lo hemos visto en cursos anteriores que hemos estado en la universidad y básicamente es una herramienta de la estadística. Nos ayuda a medir la variación dentro de un conjunto de datos y es una medida de dispersión de los datos, asimismo como la varianza, entre otras medidas de dispersión, pues la desviación estándar nos ayudan al análisis de datos. Entonces, importante saber que mide la variación. Entonces ya de esta manera nosotros vemos que esta metodología o esta estrategia del 6 Sigma va a atacar lo que es la variación. Porque ya de hecho su nombre nos está dando una información sobre, sobre eso, ese tema. Entonces luego, ¿por qué el 6? Aquí vamos a hablar un poco del origen de esta metodología. Eh, Primero es que esto viene de un análisis estadístico, es decir, es un conjunto de datos normales, es decir, que se pueden agrupar alrededor de su media, tanto a la derecha como a la izquierda, pues en una variación de una desviación estándar por encima de la media, incluirá 84.1% de la población total por debajo de ese valor. La expansión de esto a dos desviaciones estándar lo aumenta a 97.7% de la población. Yendo a una desviación estándar más allá, aumentará aún más los puntos de datos incluidos a 99.85% de la población. Tomando este escenario con 6 desviaciones estándar por encima de la media, se obtiene un valor calculado de 99.99%. O lo que quiere decir 2 partes por 1000 millones. O sea, en un lenguaje más llano, quiere decir que nosotros vamos a tener dos defectos por cada 1000 millones de artículos o productos eh, realizados. Quiere decir que esto es algo muy positivo, muy bueno, pero requeriría entonces de diversas estrategias y pensamientos y métodos para hacer esto posible. Pero básicamente se busca esto. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí en este gráfico de la media, tenemos lo que es el 3 sigma, que nos daría
66.807 defectos por millón, pero vemos que el 6 sigma nos arroja pues 3.4 defectos por millón, que esa sería la desviación estándar que se ha planteado para un proceso 6 sigma. Aquí vemos también otro gráfico de una distribución de datos normal, binomial. Entonces, continuamos. El origen de 6 sigma. Eh, Básicamente, en la década de los 1970, los productos de Motorola sufrían graves problemas de calidad. Esto quedó de manifiesto cuando una empresa japonesa se hizo cargo de una planta previamente ejecutada por Motorola y logró producir televisores con 1/20 de defectos. En 1981, entonces, Bob Galvin, que era el ejecutivo de Motorola, para ah, desafió a su empresa para mejorar la calidad y el rendimiento por un factor de 10 en 5 años. Fuera de ese desafío, Michael Harry desarrolló el enfoque DMAIC, que lo veremos más adelante, en el enfoque estructurado de resolución de problemas conocido como Six Sigma. Entonces, el nombre de Six Sigma fue asignado a ese enfoque basado en el objetivo de Motorola de llegar a esas 6 desviaciones estándar que habíamos hablado anteriormente de su proceso de fabricación. O sea, ellos buscaron ese nivel de precisión que es bastante alto eh, y debido a esa labor que ellos hicieron y que, bueno, básicamente innovaron en ese sentido, pues se le conoce a esta estrategia o filosofía como Six Sigma. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el enfoque DMAIC, que viene siendo en inglés Define, Mind, Analyze, uh, eh, Improve y Control. O sea, básicamente define, mide, analiza, mejora y controla. Entonces, eh, como había dicho, viene de la parte del inglés, define, measure, analyze, improve y control. Cada uno de estos pasos debe realizarse en el orden DMAIC, es decir, esto es un ciclo, así como el ciclo de Deming, de donde fue inspirado este ciclo también. Al final del ciclo, si no resulta en lo esperado, debemos de repetirlo. Entonces, vamos a hablar un poco más detallado de cada uno de estos pasos de los ciclos. Entonces tenemos, por ejemplo, que el primer paso es definir. Definir las oportunidades, el alcance, los objetivos y los participantes. Es decir, nosotros tenemos que definir cada uno de estos elementos y en general, en este paso se define lo que se hará y cuál es el resultado esperado al final de la ejecución del ciclo. En este primer paso, reflexionar sobre la mejora que se puede realizar y centrarse en las más relevantes y viables de suma importancia. Entonces, continuamos. Entonces, para definir, nosotros encontramos algunas herramientas con las cuales podemos ejecutar este primer paso del ciclo de esta metodología. Podemos aplicar, por ejemplo, los 5 por qué ocurre este error, por qué, y así sucesivamente. Podemos hacer una lluvia de ideas con diferentes departamentos, diferentes áreas, pero esta lluvia de ideas es centrada en definir
qué está pasando, qué está sucediendo, por qué me está variando tanto de un producto a otro. Básicamente ese sería el enfoque. Podemos utilizar otras herramientas como la voz del cliente, Value Stream Map, eh, SIPOC, diagrama del árbol, entre otros más, que nos ayuden o que vayan en consonancia con este primer paso, que es definir el problema o la situación que nosotros queremos que tenga mejoras, o identificar también algunos fallos como tal. Entonces, continuamos con los pasos a seguir para definir. Lo primero es hacer un listado de los problemas. Digamos que hacemos una lluvia de ideas y en esa lluvia de ideas, una persona que puede ser una secretaria, una persona encargada de llevar la minuta, hace un listado de todos los problemas. Entonces, luego de ahí, el paso número 2, se definen los objetivos. O sea, ¿para qué? ¿Para qué quiero solucionar ese problema? Luego de ahí viene definir los procesos a través de mapa de proceso, o sea, de la situación actual. Definir los clientes y sus requerimientos, algo muy importante, porque nosotros no podemos centrar nuestras acciones divorciado de lo que quiere el cliente eh, como consumidor de nuestros productos, porque entonces va a haber un divorcio entre lo que nosotros hacemos y las ventas, o sea, y lo que los clientes realmente necesitan. Entonces, buena comunicación interna acerca de los avances de este proceso de definir. O sea, el Six Sigma es básicamente como una religión. O sea, todo el mundo debe de estar en ese chip, por decir algo. O sea, todas las áreas, todos los departamentos deben de al menos involucrarse en este proceso. Y por lo tanto, el flujo de comunicación debe de ser constante, porque a veces, la omisión de información a veces impide alguna mejora o alguna identificación de problemas. Entonces continuamos con medir, que es el segundo paso de esta metodología. Entonces, el objetivo de este paso es recolectar datos e información para analizar y evaluar el escenario actual, preferentemente de forma cuantitativa y estadística, para así establecer baselines para las mejoras pretendidas, y al final del ciclo usted puede comparar el escenario actual con el resultado obtenido y así verificar si las mejoras implantadas fueron satisfactorias. De manera personal, nosotros pensamos que todo lo que se puede medir puede ser mejorable. Y es decir, luego de que definimos nuestro problema en nuestro proceso que nos cause algún tipo de de variación, entonces nosotros debemos de medir para tener certidumbre, para tener esa certeza de qué es lo que está pasando, para en pasos posteriores atacar esos datos. Entonces, esta es la importancia de este paso, que es medir, y tenemos herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, podemos hacer un plan de recolección de datos, podemos hacer un Pareto de distintos niveles, podemos hacer un diagrama de causa y efecto, el diagrama de Ishikawa, matriz GUT. Entonces, los pasos para medir: primero debemos determinar cómo el proceso funciona en la actualidad. Es importantísimo crear un plan para recolectar la información.
asegurar la confiabilidad de la información recolectada, es decir, que no tenga sesgo, que sea fidedigna, que no tenga digamos, ningún sesgo, para que la información que nosotros tengamos realmente arroje la realidad y podamos trabajar las mejoras posteriores en base a esa realidad, no a datos alterados por X o Y razón, ya sea voluntaria o involuntariamente. Entonces, luego de ahí, vamos a reunir la base de datos y luego actualizar la carta de proyecto. O sea, básicamente se va llevando una bitácora de todo lo que es este proceso a nivel macro. Entonces, el siguiente paso de esta metodología dentro del Six Sigma es analizar, que el foco aquí es identificar la causa raíz del problema. Generalmente, al analizar el proceso, varias posibles causas raíz se identifican, pero la clave para el éxito de este paso es priorizar y validar la causa raíz del problema a tratar. Como resultado de este paso, se espera que se creen oportunidades de mejora. O sea, ya después de que nosotros definimos, ya después de que nosotros medimos, ahora nos toca analizar las causas. ¿Por qué me está variando? ¿Por qué, por ejemplo, Apple, que es una compañía grande de teléfonos, digamos, en X modelo de ellos, tiene una alta variación? Entonces ellos quieren saber por qué. Entonces, este paso se trata básicamente de eso, de trabajar en los por qué, pero ya en base a lo que se definió y en base a lo que se midió también. Entonces, dentro de las herramientas para analizar tenemos los 5 por qué, tenemos el Pareto, tenemos el Value Stream Map, tenemos Instagram que nos pueden reflejar básicamente el progreso, diagrama de espinas también. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para analizar, para este paso de analizar? Lo primero es examinar el proceso de manera cercana, es decir, no es desde una oficina que nosotros vamos a estar viendo datos y no, debemos de estar ahí. Si es con un operario, estar con el operario. Si es en el almacén, estar en el almacén. Luego de ahí vamos a graficar la información recopilada y medida. Además, vamos a observar qué estaría provocando el problema. O sea, eh, luego de que grafiquemos, obviamente la gráfica debe de reflejarnos casi un 100% seguro de que es así. Debe de reflejarnos qué está sucediendo, porque si nuestros datos fueron recolectados desde la realidad, entonces ahí debe de estar nuestro defecto. Entonces, luego de ahí actualizar la carta de proyecto, que es como esta bitácora que se va llevando de todo este proceso de identificación y mejora. Entonces, el siguiente paso es la mejora, que es el momento de tratar las oportunidades de mejora identificadas en el paso anterior. Es decir, luego de definir, luego de medir, luego de analizar, entonces viene el paso de las mejoras. Una vez que ya analizamos la información, pues nosotros vamos a tratar de sacar oportunidades de esas situaciones encontradas. Entonces, para continuar, por ejemplo, sin embargo, puede que en esta etapa encuentre varias soluciones. No necesariamente todas necesitan ser probadas e implementadas. Muchas de ellas son
solo pueden ser identificadas y registradas para ser utilizadas en el futuro. Es decir, nosotros entre la mejora vamos a tener varias opciones, pero debemos de buscar la opción óptima, ya sea para maximizar algo o para minimizar algo. No simplemente porque es una solución, sino debe ser la mejor solución o la mejor mejora. Entonces, paso para la mejora. Vamos a hacer una lluvia de ideas con un enfoque a la solución. En definir, nosotros hicimos una lluvia de ideas, pero era precisamente, como dice su nombre, para definir la situación que nosotros tengamos, del porqué de esa situación. Ahora bien, aquí es un enfoque a la solución, a la innovación, a la mejora como tal. Luego, seleccionar la solución práctica. En este caso, yo diría la solución óptima, como había dicho, ya sea maximizar o minimizar. Luego, realizar mapas de procesos basados en diferentes soluciones. Además de eso, seleccionar la mejor solución, implementar solución, medir para certificar la mejora. Entonces, herramienta para la mejora. Tenemos, como había dicho, la lluvia de ideas, el benchmarking que se le hace a otra empresa, el Value Stream Map, el plan de implementación, o sea, el plan de implementación de esa mejora, el Streamline Map y también podemos aplicar la casa de la calidad. Luego tenemos como último de esta metodología control. El foco de este paso es controlar las acciones del plan de acción para que no se pierda. Para ello es fundamental que usted defina criterios de control como por ejemplo checklist, metas y estadísticas. Es decir, ya luego de que nosotros definimos, medimos, analizamos, mejoramos, ahora es tiempo de controlar eso, de crear una cultura de que estas mejoras se mantengan en el tiempo. Porque muchas veces incluso nosotros como seres humanos entendemos que podemos hacer algo de una mejor manera, pero simplemente porque estamos acostumbrados a la manera antigua, pues nosotros nos resistimos a la mejora. Entonces, básicamente el control también trata esta parte. Luego de ahí, pasos para el control. Asegurarse de que el proceso está debidamente gestionado y monitoreado. Documentar la mejora del proceso. Aplicar las mejoras a otras áreas. Compartir y celebrar los éxitos. Y por último, mejora continua utilizando los fundamentos del Lean. Entonces, herramientas de control. Gráfico de control, plan de monitoreo y respuesta, documentación, checklist. Básicamente esas serían las herramientas para el control. Entonces, por último, nosotros tenemos la estructura del 6 Sigma, que son aquellas personas que van a estar encargadas de darle seguimiento a todo este engranaje que es muy complejo y que nosotros aquí lo hemos sintetizado de manera básica. Entonces, está el Master Black Belt, que es el rango más alto de formador. Luego sigue el Black Belt, que es un experto en las herramientas de la filosofía Six Sigma. Para acceder a este nivel se debe de tener una capacitación de entre 120 a 150 horas. Luego sigue el Green Belt, que son empleados de cualquier nivel de la organización, que no lideran ni se dedican al 100% a las actividades del Six Sigma, pero que conocen la metodología y que han estado involucrados. Luego están los patrocinadores, que son ejecutivos que conocen y lo más importante, creen en las bondades de la herramienta Six Sigma. Y por último, en esta estructura están los champions, que son directivos de un nivel alto en la organización, lo cual asigna recursos y medios para la capacitación e implementación de los proyectos de los Black Belt. Como tal, deben recibir información respecto a la metodología. Entonces, en conclusión, el Six Sigma es
una estrategia, es una filosofía que ayuda a las empresas a controlar su variabilidad de un producto a otro. ¿Es bueno aplicar Six Sigma en todas las empresas? Realmente no. ¿Por qué? Porque se debe tener mucha experiencia, hay que utilizar muchos recursos y hay que estar dispuesto a utilizar mucho tiempo para esta implementación. Se necesita mucha experiencia y mucha paciencia también. Entonces, ¿dónde se aplica esto? Bueno, en la industria de los celulares, por ejemplo, que tiene un alto volumen de producción, ellos utilizan esta estrategia para controlar de que un celular de su marca, de su mismo modelo, eh, sean, digamos, homogéneos y que los clientes pues no tengan ningún tipo de inconveniente. Esto ayuda bastante porque cada vez que un dispositivo tiene algún inconveniente, pues esto se traduce lamentablemente en, en pérdidas para la empresa. Bueno, pues sin más particulares, pues esto es todo de mi parte, Víctor Soto. Y, y nada, para nosotros ha sido una gran experiencia poder aprender sobre estos conocimientos.